En Radio Tubí, lector de tabaquería, la radio del tercer milenio a toda hora. Rescatando una tradición de aquella sociedad cubana que creía en la prensa. Lector de tabaquería, llegando a ti por Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes. Les saludo a José Luis Nápoles. Ya saben ustedes, estamos en la semana de iniciación de este gran proyecto de nuestra directora general Mérida Pérez. Hablando de este tema muy importante, lector de tabaquería, un contacto de la Radio Tubí, Radio El Tercer Milenio, remontándose a prácticamente un siglo atrás, cómo se hacía, si no la radio, por lo menos esta labor microfónica de informar a los trabajadores, en este caso a los torcedores del tabaco, justamente mediante este contacto que tenía como hilo conductor con una especie de locutor que se llamaba entonces el lector de tabaquería. Hemos querido también interactuar con ustedes como si fueran esos torcedores que estaban trabajando precisamente en las naves. Sabemos que muchos pudieran estar trabajando, digamos, en el sector del tabaco, otros estarían desde luego en otros sectores, pero con la radio bajito, pendiente también en sus teléfonos, disfrutando de las aplicaciones, en algunos casos con la computadora a través de internet, percibiendo la señal que produce hoy de manera exclusiva Ismael y Luzardo, que la tenemos al frente. Oliendo un buen puro, un buen puro Romeo y Julieta, Montecristo puede ser. Ya verán ustedes los orígenes de lo que fueron estos nombres para estos tabacos cubanos muy pero muy famosos que tomaron parte de la historia, también de la propia literatura para darle forma a lo que era a partir de allí algo mucho más que comercial, era parte de un sueño, de una inspiración. Es para nosotros de un placer inmenso también compartir con ustedes, sumarlos, estar también actualizándolos en materia deportiva, compartir con ustedes un poema y muy pronto estaremos dándole continuidad a una historia del autor, el doctor remediano en Las Villas, Miguel Martín Farto. Un libro basado precisamente en la historia de Romeo y Julieta, de los Montesco y los Capuleto, pero de barrios diferentes en las parrandas remedianas, porque así era como eran de antagónicos en las parrandas, tal y como la familia de Montesco y Capuleto. Vamos a disfrutar con ustedes parte de la historia y después estaremos aterrizando nuevamente en el estudio, frente al micrófono, con las noticias del día. La lectura en la tabaquería se introdujo en La Habana en el año 1865 en la fábrica El Fígaro. Siglo y medio después, en las fábricas de tabaco de Cuba entera continúan leyéndose los libros de siempre, incluido El Rojo y el Negro y las aventuras escritas por Alejandro Dumas. De tanto escuchar los tabaqueros las peripecias de Edmundo Dantes, surgió la marca de habanos más famosa del mundo, los Montecristo. Se trata tan solo de un ejemplo de cómo en el ADN de la lectura ha estado siempre la necesidad de socialización de las mismas. Pero mientras que en el ámbito analógico ha exigido la presencialidad y ha estado sujeta al sistema del boca a boca, lento pero seguro, ahora los desarrollos tecnológicos la han elevado a un nivel de intervención global. Aunque en término ha trascendido como función de personaje masculino, el lector de tabaquería puede ser también una mujer, como ocurre a una fémina que desempeñe esta labor en cualquier ciudad del mundo. Su tarea diaria consiste en leer diarios, libros u otros textos, para quienes tengan puesta la atención de sus ojos y manos en las labores de manipular y transformar las aromáticas hojas del tabaco en un excelente puro, extendiéndose además a las tareas de despalillo y escogida. La primera referencia acerca de esta singular ocupación que algunos consideran tan cubana como las palmas reales que crecen a lo largo de todo el país, se remonta a 1865 en la fábrica de tabacos El Fígaro. Luego, hubo un tiempo de silencio y reaparece en 1880.
En 1896, un año después de iniciada la tercera gesta independentista contra España, en la llamada Guerra Necesaria, iniciada en 1895, volverían a desaparecer en Cuba los selectores de tabaquería, que resurgen de nuevo en la era republicana a principios del nuevo siglo. En sus inicios y hasta principios de la década del 60 del siglo XX, eran los propios trabajadores del sector quienes aportaban los fondos monetarios de sus salarios para que se les pudiese pagar a este personal, cuya voz le hacía los días más agradables e instructivos a los operarios. Con el tiempo, esos selectores de tabaquería se fueron relacionando con los intereses de clase de los trabajadores del sector, promocionaron sus anhelos sociales y participaron en sus luchas. Se les lee el periódico, el estado del tiempo y novelas, igualmente poemas. Se les recuerda incluso el cumpleaños de algunos de los trabajadores o sus familiares, y hasta se informa y comenta sobre el menú que se servirá ese día en el comedor obrero. Es una tradición que si los trabajadores quedan satisfechos con la labor del sector de tabaquería, suenen contra sus mesas a manera de aplauso sus chavetas, que no son otras cosas que las cuchillas planas de metal con las cuales cortan las hojas de tabaco. Sin embargo, si están insatisfechos, entonces tirarán al suelo dicha herramienta. Se le atribuye a lecturas de las novelas como El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, así como Romeo y Julieta de William Shakespeare, el haberle adjudicado tales nombres a vítolas, que no son otras que medidas de calibre o formas de puros devenidas en marcas cubanas que han alcanzado fama a nivel mundial. La primera de esas obras de la literatura universal se dice que fue una de las favoritas, cuya lectura pedían los trabajadores torcedores de las fábricas de puros cubanos. La del lector de tabaquería es una labor que entretiene y eleva el nivel cultural de aquellos que los escuchan diariamente. A través de una voz con rostro conocido, ellos están al tanto de las últimas noticias nacionales o internacionales y lo mejor de la literatura universal y cubana, además de otras opciones de interés en el sector. El reconocido escritor y periodista espirituano ya fallecido, Tomás Álvarez de los Ríos, también realizó esa labor en una época de su vida. Igualmente desempeñó en algún momento esa función el bardo Falla Jamís, quien desde su México natal vino a residir de pequeño al poblado de Guayos, en Santi Espíritus, a unos 13 kilómetros de la ciudad espirituana capital, donde estableció con Tomás una entrañable amistad. A ciencia cierta, se desconoce cuántos selectores de tabaquería existen actualmente en Cuba, pues son contratados por los colectivos obreros. Sin embargo, un texto consultado en Internet calcula que la cifra pudiera estar entre 213 y 230. Sea cual fuere su número, lo importante es que este personaje mantiene con su voz viva una tradición hasta nuestros días, donde quiera que en Cuba se tuercen habanos a mano. En Radio Tubí, lector de tabaquería, la radio del tercer milenio, a toda hora. Rescatando una tradición de aquella sociedad cubana que creía en la prensa, lector de tabaquería, llegando a ti por Radio Tubí, la radio del tercer milenio. En las efemérides de este noviembre, día 21, un día como hoy, en 1827, es colocada la primera piedra del complejo monumentario identificado como el Templete en la Plaza de Armas en La Habana Vieja. El lugar escogido para su construcción coincide con el sitio donde, según afirman, se desarrolla la primera misa de San Cristóbal de La Habana en el año 1519. En 1918 nace en Manzanillo, actual provincia de Granma, el cantante, soprano, artista de la plástica y pedagoga cubana Carmela de León Román. A fines de la década de los años 30 se inicia como cantante y es Ernesto Lecuona quien la presenta en sus conciertos de música cubana. En el año 2008 se le otorga la distinción por la cultura nacional por su destacada trayectoria artística y fallece en julio del 2013.
En 1933 nace en La Habana el gran actor cubano de televisión, del cine y la radio Carlos Moctezuma, cuyo verdadero nombre era Carlos Gargallo Arcanté. Se desempeña en varios espacios televisivos donde gana popularidad con personajes como Ñico Rutina en San Nicolás del Paradero y Don Gabriel en el serial El silencio ha tenido que ser, serial dedicado a la labor de los espías que se internaban en territorio de los Estados Unidos. En 1948 nace en La Habana el musicólogo y violonchelista cubano Alberto Alén Pérez. Y en el lector de tabaquerías no queríamos también, mucho antes de la noticia, dejar de darles un toque romántico y en medio de todos estos homenajes para que recuerden ustedes al estilo que se leía la poesía de entonces, musicalizada en este caso con el maestro Eric Cárdenas, y también, por supuesto, tendremos espacios dramatizados. Nos han preguntado a través de redes sociales si esto será posible. Sí, es la idea, es el plan que tenemos. Así que lo dejamos en este momento con un extracto de poemarios. Amorosa anticipación. Jorge Luis Borges. Ni la intimidad de tu frente clara como una fiesta, ni la costumbre de tu cuerpo, aún misterioso y tácito y de niña, ni la sucesión de tu vida asumiendo palabras o silencios, serán favor tan misterioso como el mirar tu sueño implicado en la vigilia de mis brazos. Virgen milagrosamente otra vez por la virtud absolutoria del sueño, quieta y resplandeciente como una dicha que la memoria elige, me darás esa orilla de tu vida que tú misma no tienes. Arrojado a quietud, divisaré esa playa última de tu ser y te veré por primera vez, quizá, como Dios ha de verte. Disparatada la afición del tiempo, sin el amor, sin mí. Amorosa anticipación de Jorge Luis Borges. Bueno, estaremos con noticia con ustedes, no obstante, nos estaban preguntando también a través de nuestro contacto interno con redes sociales respecto al tiempo. Ya saben ustedes, la temperatura en 82 grados Fahrenheit. Tendremos temperaturas máximas de 82 y las mínimas estarán en 74. Día completamente soleado, exceptuando a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde. El sol no va a desaparecer por completo, pero estará compartiendo el cielo con un poco de nubes. A las 5:30 será la puesta del sol y a partir de ese momento estarán descendiendo las temperaturas hasta terminar, digamos, sobre los 74 grados Fahrenheit. Recuerden, máximas entre 82 y 74 grados, día maravilloso, no de verano, sino prácticamente a las puertas de un invierno muy discreto como el que asoma aquí en el sur de la Florida. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, celebró su cumpleaños número 81 con un discreto acto familiar y la tradicional ceremonia de indultos a los pavos por el Día de Acción de Gracias, marcando así el inicio no oficial de la temperatura festiva en todo Washington, D.C. El presidente indultó a los pavos Liberty y Bill, estos fueron sus nombres, librando a las aves de ser el plato principal de alguna cena de acción de gracias que se celebrará el próximo jueves 23 de noviembre, pues el evento fue realizado este año en el césped sur de la Casa Blanca en el lugar del habitual Jardín de las Rosas. Por otra parte, el precandidato presidencial republicano Donald Trump ha obtenido un 48% de apoyo en el último sondeo publicado de cara a las elecciones presidenciales de noviembre 2024, 7 puntos porcentuales por delante de su probable rival, el actual presidente estadounidense Joe Biden.
El nuevo estudio de Harvard atribuye así a Trump 2 puntos más con respecto a la encuesta del pasado mes y sitúa el porcentaje de indecisos a la postre clave para la votación en el 11%. En cuanto a los indecisos, al ser preguntados hacia qué candidatos se inclinan, el 53% menciona a Donald Trump, mientras que el 47% cita a Joe Biden. Alabama es uno de los estados del país que ha decidido enviar cheques de reembolso de impuestos a sus residentes y ahora anuncia un cheque único que se enviaría para brindar apoyo financiero a las familias de ese estado gracias al superávit presupuestario estatal. Este es el dinero del pueblo y es correcto, aunque reconocemos que estamos registrando ingresos que superan con creces los niveles normales y sostenibles. Vámonos en la recta final de este lector de tabaquería correspondiente al 21 de noviembre con el tema de los deportes. Viene casi ya lo que se asoma en la jornada. El análisis, la información deportiva, lo que ocurre en el mundo entero, en las ligas más importantes, béisbol, baloncesto, boxeo, atletismo, lo que ocurre con protagonismo latino. En Radio Tubí, el deporte en acción. El deporte en acción. La jornada, nuestros Miami Marlins aquí en el sur, buscando pelotero por toda parte, pero también negociando. Últimamente dejaron libre prácticamente a Jacob Stallings, el catcher, y también al versátil jugador Garrett Canso. Fuentes de la franquicia han hablado abiertamente con el presidente de operaciones, Peter Bendix, quien ha dicho que estará buscando como prioridad principal dentro del equipo, como quiera que ya tiene picheo, tiene juventud, tiene talento joven en las granjas, está buscando principalmente potencial desde el punto de vista ofensivo, pólvora para los bates. Por otra parte, Lionel Messi, el capitán de la selección de Argentina, ha dicho que estará subastando camisetas con las cuales estuvo vistiendo cada uno de los partidos durante el Mundial de Qatar 2022. Ya saben ustedes que Argentina se erigió como monarca en ese campeonato mundial, terminando con empate a 4 ante la formación de Francia y después dirimiendo el triunfo por la vía de los penales frente a un equipo de Francia en el cual Mbappé fue una verdadera estrella marcando goles y logró compensar un poco el dominio de una Argentina que sencillamente en la gran final fue superior. Y por otra parte, hoy Argentina estará visitando a Brasil. Estamos hablando del Parque Maracaná en Río de Janeiro, Brasil, en medio de un mal momento, un par de derrotas consecutivas, posiblemente por primera vez en mucho tiempo. Cayó recientemente frente al equipo de Colombia, que le ganó por remontada viniendo de atrás. Y también Brasil había caído una fecha antes frente al equipo de Uruguay. A propósito, Uruguay, la garra celeste, ahora bajo el mando de Marcelo Bielsa, le ganó justamente al equipo de Argentina con marcador de 2-0. Subirá tremendamente la temperatura, de hecho, literalmente, y muy diferente al tiempo que reina aquí en el sur de Florida. En Río de Janeiro se reportan altísimas temperaturas y algunos consideran que pudiera ser este un elemento a favor del equipo de Brasil. Un Brasil que no cuenta con Neymar, un Brasil que no cuenta posiblemente con Casemiro, tampoco podrá contar con Vinicius Junior, en fin, muchísimas ausencias, encima un mal momento con director interino. Hay que ver cuál de los dos se sale con la suya. Ya la voz de alarma se ha dado en la selección brasileña. Argentina, con una derrota, prácticamente se mantiene como líder dentro de la eliminatoria sudamericana camino al Mundial del 2026, con sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá. De esta manera estamos llegando al final. Mañana estaremos hablando de lo que fue esta jornada balompédica y, por supuesto, examinando lo más importante de lo que acontece en el ámbito deportivo. Estaremos con ustedes, Dios mediante, para aquellos que están torciendo el tabaco, para otros que lo están torciendo de otra manera, para quienes estén trabajando y estén en sintonía con Radio Tubí, la radio del tercer milenio, ahora con el formato lector de tabaquería. Muy buenas tardes.